foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio. Hoy tenemos una conversación que, bueno, vamos a tener como una antesala de una conversación que va a tener lugar este próximo sábado, el 2 de mayo, 12 del mediodía, en la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega, porque viene alguien a quien ya hemos tenido en algunas ocasiones en el Faradio, como es Miquel Ramos, y también Mark Bray, que es un historiador estadounidense, escritor, y que ahora vive en España y que va a estar en Torrelavega este sábado. Muy buenas, Mark, ¿cómo estás? Estoy bien, es un placer, gracias. Es un placer para nosotros también tenerte con nosotros aquí en el Faradio. Tú, bueno, escribiste, sobre todo, por lo que más se te ha destacado como escritor es por ser el autor de un libro que se llama Antifa, el manual antifascista, y tu historia es la de alguien que acaba dejando su país junto a su familia, pero no es la típica historia de alguien que huye de un país del sur global rumbo al norte global, sino que eres estadounidense que huye de Estados Unidos junto a su familia porque empiezan a acosarte por tus ideas y tu libro. Cuéntanos cómo empezó esa historia de acoso. Bueno, publiqué mi libro en 2017 y fue días después de lo de Charlottesville, el conflicto entre la ultraderecha y los antifascistas y antirracistas, cuando un fascista mató a Heather Heyer con su coche. Entonces, en este contexto recibí un montón de amenazas, etcétera, etcétera, pero yo vivía en un apartamento, así que fue difícil buscar mi dirección durante esta época. Entonces, después de unos años, mi vida regresó a ser más o menos normal. Estaba viviendo en New Jersey, en un pueblo pequeño con mis hijos, etcétera, etcétera. Todo cambió después del asesinato de Charlie Kirk en septiembre, cuando Donald Trump decidió empezar una campaña en contra de la izquierda con su orden ejecutivo diciendo que Antifa es una organización terrorista. Y bueno, obviamente ni es organización ni terrorista, pero para Trump y sus amigos, Antifa es como una palabra para demonizar la izquierda en términos más globales. Y en este contexto, unos influencers, amigos de Trump, empezaron a atacarme por X diciendo que soy profesor terrorista, cosas así. Y el grupo de Turning Point USA, que fue la organización de Charlie Kirk, que es una organización de la extrema derecha a un nivel nacional, con grupos en todos los campuses del país. El grupo local escribió una petición para despedirme de mi trabajo a causa de mi libro, más o menos. Y eso fue cuando Fox News publicaba un artículo sobre esto. Y es evidente que hay, no sé, miles de personas que leen artículos de Fox News y escriben amenazas a través de las redes sociales y correo, etcétera, etcétera. Entonces, recibí más amenazas, algunas con mi dirección de mi casa, y días después alguien publicó mi dirección con información sobre mi familia por X. Y en un país con un montón de armas, cuando recientemente habíamos visto Tyler Robinson, el hombre que mató a Charlie Kirk, no me sentía seguro en mi casa. Y especialmente, dado la dirección más autoritaria del país, decidimos huir del país y llegábamos en Madrid el 10 de octubre. Uh-huh. ¿Y por qué elegisteis España? Bueno, escribí mi tesis doctoral sobre la historia española, específicamente los atentados anarquistas del fin del siglo XIX, los principios del siglo XX, cosas así, el proceso de Ferrer y Guardia. Entonces, había vivido en Madrid antes de tener hijos con mi pareja y con hijos
durante el año 2023 hasta 4. Entonces, mis hijos hablan castellano y tenemos residencia. De hecho, soy ciudadano de los Estados Unidos y Irlanda, entonces es fácil venir a Europa y fue el sitio más obvio. Tenemos amigos, tenemos compas aquí. Bueno, el caso es que elegisteis España por esas experiencias también anteriores y ahora justamente en España estamos hablando del concepto de prioridad nacional. No sé si concuerda con lo que tú has visto últimamente en Estados Unidos o si ves muchas diferencias todavía. En términos de la política de la extrema derecha, obviamente poco a poco, o tal vez más de eso, se puede ver con Vox y también los cambios del Partido Popular. Una figura como Víctor Quiles haciendo charlas en las universidades es muy parecido a lo que habíamos visto en los Estados Unidos en 2016, 17, cosas así. Bueno, en términos más generales, creo que el auge de la extrema derecha en los Estados Unidos, hay muchas razones, pero una razón importante es el fracaso del proyecto antirracista. Y después de la época de derechos civiles en los 60, ambos partidos, demócratas, republicanos, estaban de acuerdo de que el racismo fue algo malo, pero que ahora no existe. Y este consenso antirracista superficial terminó con Barack Obama como primer presidente afroamericano y también con la década de resistencia de la década pasada con Black Lives Matter, especialmente Black Lives Matter, cuando un político como Hillary Clinton tenía que decir, bueno, todavía hay racismo y es algo estructural. Y en este contexto fue cuando la política de MAGA empezó, al menos en su forma contemporánea, y fue una reacción a esfuerzos de hablar sobre la realidad del racismo. Y en Europa también el pasado imperial y inmigración, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial en países como Inglaterra, pero más recientemente en España, se necesita hablar sobre preguntas de identidad, el papel de raza, cultura, religión, y todos los países de Europa tienen problemas con eso y tienen problemas con la continuidad de perspectivas racistas. Y sin resistir estos conceptos, vamos a regresar todavía en problemas de la extrema derecha, oposición a inmigración, incluso oposición a feminismo y perspectivas de liberación más allá de perspectivas antiguas imperialistas. La verdad es que resulta curioso que cites la etapa de Barack Obama como presidente, porque quizá habría que pensar que precisamente por tener por primera vez un presidente afroamericano en un país donde gente de raza negra ha habido desde hace muchísimo tiempo, bastantes décadas, incluso siglos, que justamente eso pueda ser un detonante, o al menos uno de los detonantes, para que surja una reacción totalmente en contra, ¿no? Bueno, se necesita pensar en personas blancas, cristianos, conservadoras, con perspectivas tradicionales, y de repente hay un presidente afroamericano, centro-izquierda, no es musulmán, pero tiene nombre Barack Hussein Obama, y Trump siempre habla sobre eso. Y muestra para mí que el privilegio de los poderosos en cualquier forma, poderosos en términos de género, sexualidad, raza, clase, etcétera, etcétera, que su poder es tan frágil y tú
y su concepto de privilegio es tan frágil que cualquier cosa, porque obviamente tener presidente afroamericano no significa que hemos acabado con el racismo. Pero algo esencialmente simbólico puede ser entendido como una amenaza existencial para gente así. Y es lo que hemos visto, es que para ellos la política normal no basta en estos contextos, cuando su país, entre comillas, está bajo ataque. Justamente cuando termina la etapa de Barack Obama es cuando llega por primera vez Donald Trump a la Casa Blanca, y justamente en ese primer mandato es cuando tú publicas este manual antifascista, y te quiero preguntar por si entre ese primer mandato y el segundo, que hay un mandato de Joe Biden por en medio, se percibe en Estados Unidos como un cambio muy grande entre el primer Donald Trump y el segundo, o tú ves una línea de continuidad. Bueno, creo él es la misma persona, obviamente. Y creo que fundamentalmente él solo quiere poder, dinero, fama, y el resto es una pregunta de cuál opción política sería más útil para sus fines. Pero lo que ha cambiado es, bueno, para empezar, muchos periodistas dijeron que antes de 2016 probablemente él no pensó que iba a ganar. Entonces no tenía plan, y su primer gobierno fue lleno de conservadores tradicionales. Durante el segundo mandato, o al menos antes, había plan, Project 2025, un proyecto para cambiar casi todo del gobierno federal, de organizar un ataque en contra de inmigrantes, gente LGBTQ, etcétera, etcétera. Entonces, había plan, y especialmente creo después del 6 de enero, el intento de golpe de Estado, que fue frenado tal vez principalmente por el vicepresidente Mike Pence, que fue más o menos un republicano más tradicional. Él decidió que su nuevo gobierno debe estar lleno de loyalistas, de sus amigos, de gente que va a hacer lo que quiere Trump. Entonces, en este contexto, hay menos oposición, hay un plan, y también tiene la narrativa de que el gobierno es algo corrupto. Por ejemplo, siempre dice que realmente ganó en 2020. También ha dicho que había fraude en 2024, pero tenía tanta popularidad de que ganó a pesar de todo. Entonces, hay plan, hay más fascistas en el gobierno, y la narrativa del Estado profundo, de fraude, todo esto está más fuerte. Y bueno, el caso es que muchas veces utilizamos la expresión de vivir en un mundo basado en reglas. Esto, aunque después de la Segunda Guerra Mundial surgiese una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en esa Segunda Guerra Mundial los dos combatieron contra lo mismo, precisamente contra el fascismo, contra el nazismo que había surgido en Europa. Y desde entonces en Europa habíamos considerado como que Estados Unidos era ese gran aliado que nos llevaba por un sistema económico que compartíamos, cada uno con sus diferencias, pero que compartíamos más o menos entre todos, y era ese gran aliado del que siempre nos podíamos fiar, y de repente en Europa parece que nos vemos como que ya no tenemos suelo debajo de los pies. Con lo cual, ¿cómo se hace para reaccionar ante alguien que siempre ha sido amigo tuyo y ahora dice todos los días que ya no eres amigo suyo? Que un día se burla de Macron, otro día se burla de Merz, otro día está diciendo, dice permanentemente que el gobierno de España es un desastre, que no es para nada amigo, que no es nada solidario con la OTAN, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos cuando nos toca esto? Bueno,
no tengo sugerencias para los ministros y presidentes de Europa, pero obviamente esta política originó durante la Guerra Fría como alianza en contra de la Unión Soviética. Y a través de estos años, los Estados Unidos creaba un imperio de poder fuerte y poder suave a través de instituciones, alianzas, etcétera, etcétera. Y después de todo esto, décadas después, llegó Donald Trump sin entender nada de eso, con una perspectiva de un líder de una empresa enorme, con un ejecutivo, y todo el mundo es una empresa para él, y se ve que, bueno, estamos pagando para algo sin recibir, al menos en una manera obvia, algo en respuesta. Entonces, no entiende poder suave, está destruyendo décadas de poder suave del imperio estadounidense. Y bueno, para mí está bien. No estoy en favor del imperio estadounidense, pero también esta falta de poder y también su pérdida de apoyo en las encuestas pueden moverle en una dirección más peligrosa, por ejemplo, con la guerra en Irán. Y para mí tengo miedo de este futuro. Va a atacar a Cuba, va a atacar otro país, no sé, porque está perdiendo apoyo. Vamos a tener elecciones en noviembre. Y obviamente en el libro autoritario, una respuesta obvia es empezar otra guerra para decir que no podemos tener elecciones ahora, es demasiado peligroso, etcétera, etcétera. No estoy seguro qué va a pasar, pero sí. Uno de los argumentos que se trata de lanzar en medios de comunicación aquí en España o a nivel internacional es que su base de apoyo electoral, un poco el movimiento MAGA, se supone que debería de ser crítico con Donald Trump porque una de sus grandes promesas antes de volver a la Casa Blanca era decir que él no se iba a meter en ninguna guerra y que todo lo que pudiera ahorrarse de gasto militar lo dedicaría precisamente dentro de Estados Unidos para esas clases medias, esas clases bajas, que han sido quienes le han acabado ocupando al poder otra vez. Pero tú ves que ese pensamiento quizá un poco racional de atender a quien le votó pueda funcionar o vaya a ser lo que vaya a aplicar ahora. Bueno, hay conservadores atacándole a causa de eso. Tal vez lo más famoso es Tucker Carlson, y también está atacándole a causa de lo de Israel. Y bueno, se puede decir que hay una guerra entre los antisemitas sionistas y los antisemitas antisionistas dentro del Partido Republicano. Pero la pregunta clave es, ¿van a votar para él en la próxima elección o van a votar para J.D. Vance, el vicepresidente, o quien sea el próximo candidato? Probablemente que sí. Es lo mismo con la izquierda. Si solamente hay dos partidos, gente que van a votar tienen que decir efectivamente entre dos opciones. Entonces, sí, hay guerras dentro del Partido Republicano a causa de la guerra, a causa de Israel, a causa de otras cosas. Y es importante entender que MAGA no es una entidad fuerte ahora. Hay divisiones, pero son suficientes para colapsar este edificio por sí mismo, no estoy seguro. No puedo evitar preguntarte, Marc, por el Partido Demócrata Estadounidense, ese partido del que, bueno, conocemos a figuras como Kennedy si nos remontamos mucho tiempo atrás, o como Barack Obama más recientemente, el último ha sido Joe Biden, y que, bueno, tiene la responsabilidad de intentar batir a este rival político que ya ha tenido 2 veces en la Casa Blanca para recuperar el control
y volver por esa línea que tú decías antes del poder suave, ¿no? Que pueda ejercer Estados Unidos a nivel internacional. No sé si le has pasado tu manual antifascista a gente del Partido Demócrata para ver si entiende cómo puede haber maneras de recuperar el control. Bueno, es importante entender que los líderes del Partido Demócrata tienen más miedo de la ala izquierda de su propio partido que los fascistas, que tienen más miedo a estudiantes pro-palestinas que Donald Trump. Y fundamentalmente, los líderes del partido son sionistas. En el pasado han apoyado las guerras en Irak y Afganistán. Ahora no son realmente fuertemente en contra de esta guerra con Irán a causa de su apoyo para Israel. Y no tienen concepción de ser partido de oposición como hay en Europa. Todavía están pensando bajo esta concepción estadounidense de establecer un consenso en la política en vez de atacar y resistir. Entonces, hablan a veces sobre el fascismo, pero fundamentalmente quieren mantener su posición en relación con las organizaciones sionistas, el dinero y la política del centro. Y bueno, tengo una posición un poco más a la izquierda del Partido Demócrata. No tengo fe en su resistencia, pero obviamente si quieren mantener un sistema electoral, tienen que hacer algo. Y si tenemos elecciones reales en noviembre, van a ganar y al menos en teoría puede ser posible despedirle, echar a Donald Trump de la Casa Blanca, pero normalmente no piensan en términos de oposición. Entonces, no tengo mucha fe en ellos. Tengo más fe en la resistencia desde abajo, por ejemplo, con el movimiento anti-ICE en ciudades como Minneapolis, resistencia y organizaciones de autodefensa comunitaria basadas en redes de apoyo mutuo y solidaridad. Y para mí es la resistencia. Bueno, quizá una cosa que deberían de pensar un partido político que sea opositor de Donald Trump es que cuanto más dure esta ola que hay ahora mismo en el poder, más tendrán que reconstruir ellos cuando consigan volver al poder, ¿no? Sí, pero no estoy seguro exactamente cuántas cosas quieren recuperar. Por ejemplo, soy profesor universitario. Pienso frecuentemente en las universidades. Y muchos de los elementos progresistas de las universidades empezaron como resultados de los movimientos de estudiantes afroamericanos o chicanos o cualquier sea durante las 60 y las 70. Y ahora Trump y los republicanos están destruyendo estos programas, estos centros. Pero los líderes, los presidentes de las universidades nunca querían tener estos centros, estos programas, etcétera, etcétera. Y no es exactamente igual, pero imagino que en 10 años, los líderes demócratas, cuando nuestro estado de bienestar está en peor condición, van a decir, es la culpa de Donald Trump. Ay, alguien debe hacer algo. Y obviamente la respuesta es tú eres el político. Pero entonces, para mí, principalmente va a ser una ¿se puede decir excusa? Sí. Excusa. Yeah. El caso es que 9 años después de que publicaras un manual antifascista, no sé si estás pensando, Marc, en si te hace falta escribir una segunda parte. Sí y no. Honestamente,
el libro fue un producto de su momento, con lo bueno y lo malo. Ahora estoy terminando un libro nuevo, no es exactamente el segundo parte, pero es una colección de ensayos y algunos ensayos hablan sobre los años después, sobre cómo podemos pensar en el progreso de la marcha al fascismo en este contexto en los Estados Unidos. Y el ejemplo de la resistencia en ciudades como Minneapolis en contra ICE como una nueva forma de antifascismo. Creo que al menos en inglés su título será algo como Notas desde este presente fascista o algo así. Es algo un poco más creativo y también tiene unos ensayos como, sobre mi experiencia como judío antisionista en este contexto de el fascismo nuevo y el genocidio en Gaza. Antes hablabas de que confiabas en la resistencia que se puede hacer desde abajo, mucho más que desde un partido político, y por eso te quiero preguntar cómo ves el estado del activismo a día de hoy. Bueno, en tal vez septiembre, no sé, cuando gente de Europa o Latinoamérica me preguntaba, yo decía, no hay resistencia suficiente para el momento. Pero ahora no es así. Obviamente hay las protestas de No Kings, un montón de gente en muchas ciudades, y es importante tener muchas personas por la calle, incluyendo personas como mi mamá, por ejemplo. Pero para mí lo más importante es la resistencia en contra ICE en barrios donde hay inmigrantes, obreros, activistas, vecinos, con móviles, con silbatos, grabando las acciones de los agentes de ICE. Porque es importante recordar que en diciembre, en enero, muchas personas pensaban que Minneapolis fue solamente la primera ciudad y que la ocupación de Minneapolis por ICE sería el primer ejemplo. Pero no hemos visto lo mismo. Y porque, al menos en una manera, la resistencia ganó esta batalla. Trump despidió Bovino, el líder de ICE de Minneapolis, y decía que necesitamos un toque más suave. Y obviamente siempre es una mentira, pero tiene que responder al menos un poco a la opinión pública en este contexto. Y este ejemplo de Minneapolis, hay grupos por todas las ciudades del país, más o menos, organizando en más o menos la misma manera. Y hay un entendimiento o una perspectiva de que, bueno, sí, gente va a votar en noviembre, y etcétera, etcétera, pero no podemos esperar. Tenemos que organizar ahora. Y, por ejemplo, soy integrante de un sindicato de mi universidad y este sindicato está organizando una campaña de boicot en contra una empresa de alquiler de coche que tiene negocio con ICE. Entonces, hay muchas campañas para atacar en manera material la fundación de este sistema autoritario. Y tiene repercusiones más materiales, más fuertes que tener fe en el futuro. Obviamente, los resultados de las elecciones van a ser importantes, pero no podemos esperar. Y si te pregunto por el estado del activismo en España, entre las experiencias que tuviste anteriormente y los meses que llevas ahora viviendo aquí, ¿ya te ha dado tiempo a hacerte una idea de cómo se está moviendo por aquí? Aquí en España. En España, sí, sí. Bueno, obviamente hay muchos grupos, sindicatos, partidos, movimientos, etcétera, etcétera. Y he vivido acá en el pasado, he participado en manifestaciones, etcétera, etcétera. Me parece de que no hay nada
pero no hay un montón como 2011, no, como 2011, perdón. Y hay mucho miedo sobre la posibilidad de que van a tener un gobierno de Vox y Partido Popular en el futuro, y el futuro en este contexto. Obviamente sería mejor organizar una resistencia antes de eso, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no vamos a ver esta resistencia antes del problema. Entonces, espero que no ocurre, pero si ustedes tienen un gobierno así, obviamente vamos a ver más resistencia. Bueno, cuando decías de 2011 te referías a cuando surge el 15M, hay varias plazas en Europa, el Occupy Wall Street también en Nueva York. La última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo conociste a Miquel Ramos, que es quien te va a acompañar en la charla de este sábado en Torrelavega, y cómo ha sido un poco vuestra historia en común? Sí, hice una gira de charlas fue Madrid, Valencia y Barcelona en 2019 para hablar sobre la traducción de Antifa en castellano. Y Miquel organizó mi charla en Valencia y nos conocimos y hemos estado amigos y compañeros desde 2019 y ahora estamos en Madrid y bueno, él es periodista, yo soy profesor, pero hablamos y estudiamos los mismos dinámicos. Pues este sábado a las 12, esa charla entre el periodista y el historiador que hablarán sobre antifascismo, que yo creo que hay una cosa muy, muy sencilla, Marc. Si no te declaras antifascista, es que eres lo contrario, ¿no? Efectivamente. Hay una broma alemán que si hay 10 personas cenando, comiendo, y hay un nazi, son todos nazis. Y es así. Ya tiene tiempo esa broma, pero igual no hay que dejar de repetirla, por si acaso. Marc Bray, historiador, escritor, ha sido un auténtico placer que nos hayas concedido este rato de conversación, que esto es nada más que una antesala de lo que va a pasar el sábado a las 12 en la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega. Así que muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un abrazo.